Continuamos aquí en Café Sin Rosca con esta novedad de que estamos en muerte cruzada, que está la disolución de la Asamblea y ya tenemos el primer decreto económico urgente, que es bajar impuestos, de acuerdo a lo que ha anunciado el señor presidente de la República. Damos la más cordial bienvenida al economista Marco Flores, con quien íbamos a conversar sobre justamente esa reforma que hizo el presidente de la República en días anteriores, en donde primero lo que más se dijo fue que se clavaba 12% a los espectáculos públicos, pero que tampoco arreglaba mucho el tema del impuesto a la renta, porque los montos se iban muy altos y hay mucha gente que no cumple esos montos, entonces no se va a beneficiar. Pero todo eso queríamos conversar con el economista, y hoy empezamos preguntándole, bueno, esta decisión del presidente de la República de irse por los decretos económicos urgentes con dictamen de la Corte Constitucional, y el primero sea justamente bajar impuestos. Estimado economista, muy buenos días y gracias por atender a nuestra invitación. Buenos días, César. Buenos días a su audiencia y gracias por la invitación. Bueno, primero lo que ha resuelto el presidente en términos de acudir a la muerte cruzada, lo primero que deberíamos pensar a los ecuatorianos es que hay que modificar la Constitución. El Ecuador necesita, evidentemente, como cualquier país, un sistema de pesos y contrapesos. A mí me parece nada conveniente para el Ecuador que un presidente, cualquiera sea se quede gobernando 6, 8 o 10 meses sin ningún peso, sin ningún contrapeso, con la fuerza que necesita tener ese contrapeso. Porque si bien la Corte Constitucional subsiste, la Asamblea no. Entonces, lo primero que me parece es que hay que reflexionar mucho en la letra de la Constitución. En segundo lugar, me parece que este es el resultado en buena medida de lo que ocurrió el día de ayer. Creo que el presidente perdió adeptos el día de ayer, perdió votos el día de ayer. Me parece que hizo una defensa muy pobre, tanto que la mayor parte de su intervención tuvo que dedicarse a lo que en las redes sociales se ha llamado ya una especie de informe a la nación. Pero yo diría que con un agravante, con el agravante de que ha citado una serie de citas, ha hecho una serie de citas económicas que no corresponden a la realidad de las propias cifras oficiales, que son totalmente diferentes. Por otro lado, me parece, César, que la Corte Constitucional sí tiene vela en este entierro, y la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la procedencia del llamado a la muerte cruzada por parte del presidente de la República. Porque el presidente de la República ha acudido a lo que él denomina un caos en el país, en definitiva, una conmoción política y social en el país. ¿Cuál conmoción política y social hay en el país que no sea generada por la propia política económica del gobierno? Esa conmoción, que es básicamente de carácter económico, de carácter de seguridad, en esa conmoción nada tiene que ver la Asamblea. Ninguna persona tiene nada que ver. Es una responsabilidad directa del gobierno, de la administración pública, que ha conducido la economía tan mal. Y permítame hacer de acuerdo a algo que yo le dije a usted ya desde hace 2 años, y se lo he repetido en diferentes programas más de una vez. Cuando un gobierno, cuando un presidente riñe con la política económica, cuando la política económica no está realmente orientada a la gente, pero orientada a la gente en forma real, no de boca, orientada a la gente con buenos servicios públicos, con hospitales abastecidos, con un sistema de seguridad que le pueda proteger a la gente de la violencia y el crimen y el terrorismo que ha traído la inseguridad. Cuando no se hace eso, el presidente pierde el apoyo popular. Este presidente o cualquier presidente del mundo. Ningún presidente gana una reelección ni tiene apoyo popular si la economía está reñida con la posibilidad de que la gente pueda mejorar, pueda progresar. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo y habíamos señalado una serie de acciones que eran necesarias tomar para que no ocurriese lo que ha ocurrido. Si el presidente tuviera una buena política económica, la gente lo respaldaría. Si la gente tuviera buenos servicios sociales, buenos servicios públicos, si habría, como digo, la posibilidad de progresar.
tendría un respaldo de la gente. Ni siquiera hubiera habido el juicio político en los términos que se ha dado. Quizás otro tipo de juicio político. Pero nada de eso ha ocurrido. Este es un gobierno que ha administrado el Estado ecuatoriano de espaldas a la realidad social de la gente. Mire, suficiente es decir o repetir lo que dice el INE. En el Ecuador hay más de 7 millones de pobres, entre pobres monetarios con menos de $3, entre pobres extremos con menos de $2, y entre pobres que son atrapados por la pobreza multidimensional, con graves carencias en su vida. El ingreso real de los ecuatorianos ha disminuido 10 años. Tenemos el mismo ingreso que el año 2012. El Banco Mundial señala que el poder adquisitivo del salario de los ecuatorianos es el más bajo de la región. El crecimiento económico entre el año 2017 y el año 2022, el promedio anual es 0,5%, medio punto del PIB, mientras la tasa de crecimiento poblacional supera el 1,50%. El resultado solo puede ser pobreza. No tengo que contarle a la gente el grado de brutal inseguridad que hay en el Ecuador, de asalto, robo, crimen, asesinato, de terrorismo. Los hospitales desabastecidos. Es cuestión de ver las filas de la gente amaneciendo en los hospitales del Seguro Social para ver si consigue una cita. Hospitales que los propios médicos declaran y señalan que no tienen los insumos necesarios para poderse brindar un servicio más o menos adecuado. Este es un país donde hay problemas para sacar una cédula, un pasaporte, y en fin, todas las penurias que la gente conoce. No hay necesidad de que yo las explique, porque lo obvio no requiere demostración. La situación de los ecuatorianos no requiere ninguna demostración. La gente lo sabe y lo siente. Este es el resultado de 6 años de una política económica que comenzó con el señor Moreno, de privilegiar una mal llamada austeridad en busca de los equilibrios fiscales. Esta es una austeridad neoliberal que acumula recursos donde no debe, mientras tiene a la población en el estado en que se encuentran. Pues no se puede seguir así. La gente, obviamente, con justa razón, le ha dado la espalda al gobierno. Y le ha dado la espalda al gobierno porque se siente desprotegida. No vamos a hablar aquí del 1, 2 o 10% de la población que no tiene estos problemas. Estoy hablando de la inmensa mayoría de la población que tiene estos problemas. Porque desgraciadamente hay tal nivel de desigualdad en la distribución del ingreso en el Ecuador que los beneficios de ese exiguo crecimiento económico se concentran en un mínimo de la población, pero el resto de la población vive con las justas o vive en la pobreza. ¿Para qué vamos a mencionar nuevamente lo que ya sabemos, esta ola de migrantes ecuatorianos que jugándose la vida nuevamente están escapando al exterior en busca de un mejor futuro? Estos son hechos incontrovertibles, por eso le decía, lo obvio no requiere demostración. Entonces, lo que está ocurriendo es una consecuencia de todo esto. Si a esto le añadimos el reparto de las empresas públicas, los errores que sin duda ha cometido el presidente nombrando a Luque y en general lo que conoce el país, que son errores graves. Bueno, tiene usted un cuadro de conjunto que determina que la población ecuatoriana, la gente buena de este país, le haya quitado el apoyo al presidente. Y se ha quedado con muy poco apoyo, con un porcentaje muy pequeño. Así no se puede gobernar. Ahora a los ecuatorianos se nos lleva a una situación que no sabe cómo terminará. Hemos escuchado voces en la Asamblea que señalan que no reconocerán el decreto de la muerte cruzada. Yo personalmente creo que a quien hay que oír aquí es a la Corte Constitucional, pero ya hablarán los abogados y nos orientarán. En todo caso, el punto que yo quiero hacer y con el que quiero concluir este segmento es diciéndole, esta es una consecuencia de este gobierno neoliberal que ha destruido la economía, que ha destruido la inversión pública, en un momento en donde no tenemos ni siquiera una pequeña inversión internacional y la inversión nacional está estancada, está con graves problemas, justamente por la situación general. Y solo la inversión es la que produce crecimiento económico. Y solo la inversión al producir crecimiento económico recupera y genera empleo. Y aquí tenemos todo lo contrario. Entonces, este es el resultado de lo que ha hecho el gobierno. Estimado economista, yo leyendo lo que pasa ahorita en redes sociales,
queda también la pregunta en que, a ver, todos los decretos económicos urgentes que puede mandar el presidente de la República en este escenario, pueden hacerlo como desesperación para él, el presidente, irse, digamos, arreglarse la vida a él y su grupo económico. ¿Qué pasaría ahora con la conmoción social que sí se va a presentar ahora en este momento? Esto va a fregar la economía del país más aún de la que ya está. ¿Qué opinión le Pero merece a dos usted? cosas. Primero, respecto de su primera pregunta, de que con la nueva reforma tributaria las familias se van a ahorrar 200 millones de dólares. Ellos mismos señalan, y los propios cálculos que ellos mismos han hecho, comenzando por la Cámara, la Asociación de Cámaras de Industrias del Ecuador, señala que el gobierno, el sacrificio para el gobierno de esta nueva reforma tributaria, donde hay otra tabla para el pago del impuesto a la renta en función de las cargas familiares, que dada la trascendencia de lo que estamos hablando, esto se quedará para otro momento, pero el sacrificio fiscal sería de 195 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno en esta misma reforma tributaria, que se supone que iba a tratar la Asamblea, incrementa impuestos. Y el incremento de impuestos significa que extrae de las familias 200 millones de dólares. Es decir, por un lado sacrifica 195 y por otro lado al subir impuestos, ¿no? Saca de las familias, extrae de las familias 200 millones de dólares. Entonces, las cuentas fiscales, medidas de economía linealmente, como les gusta hacer a algunos tributaristas y algunos economistas siempre están apoyando las tesis del gobierno. La economía, para empezar, no es lineal ni es estática. La economía es dinámica y todo este tipo de modificaciones tiene impacto en el crecimiento, en el empleo, que puede ser positivo, negativo o neutro. Pero incluso desde la propia perspectiva del gobierno, entonces no hay ningún impacto de carácter tributario. Yo pienso que el sistema ahora para el pago de impuesto a la renta es mejor que el que había antes, bastante mejor. Pero no nos olvidemos que la reforma que presentó el gobierno y se convirtió en ley en el año, a finales del año 2021, ha causado un enorme daño, ha causado ya un enorme daño a la clase media. De acuerdo a la ley, las personas naturales debían haber pagado su impuesto a la renta hasta marzo de este año y las empresas hasta abril. Entonces, ahora mandan la reforma tributaria porque ya cobraron, a pesar de que hay una disposición transitoria que en la reforma, en el proyecto de reforma, dice que entrará en vigencia en este año. No, ¿cómo va a entrar en vigencia este año si los impuestos han sido pagados en su mayoría? Lo que se podrá aspirar es a un crédito tributario para ver si es que alguna vez le devuelven algo. Entonces, esta reforma tributaria que, como digo, el cálculo del pago del impuesto a la renta es mejor que el anterior, tiene que necesariamente recibir varias modificaciones. Y esas modificaciones tenía que hacerle a la Asamblea. Aquí, por ejemplo, se establece un 12% para los espectáculos públicos. Eso significaría la liquidación básicamente del artista nacional que intervienen en los espectáculos públicos, sobre todo cuando vienen artistas internacionales y tienen la oportunidad de presentarse ahí. Hay una modificación del sistema RIMPE, en fin. Bueno, varias modificaciones. Hay varios cambios que se necesitaban hacer. ¿Quién los va a hacer ahora? Ya no los va a hacer la Asamblea. Ahora, usted me dice, ¿qué va a pasar si el gobierno, conforme dice la Constitución, se dedica a gobernar por decretos? Bueno, aquí la voz cantante la tiene la Corte Constitucional, porque de acuerdo a la letra de la Constitución, no es que porque se disuelva la Asamblea, ni ningún gobierno puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué hará la Corte Constitucional? No sabemos. Tendríamos que mirar cuál es el resultado y cuáles son las acciones de la Corte Constitucional cuando se produzcan este tipo de casos, este tipo de decretos. En todo caso, a mí me parece lamentable todo lo que está viviendo el Ecuador. Esto sin duda alguna le va a afectar a la economía. Hay algunos sectores que estarán contentos porque estarán solitos gobernando. Pero el cambio tiene que ser un cambio sustantivo en la política económica. Y ese cambio sustantivo no lo va a dar este gobierno. Y no lo va a dar porque no cree en ese cambio sustantivo de la política económica. Cuando usted oye a los voceros del gobierno, comenzando con el propio presidente, comenzando con lo que dijo ayer nuevamente en la Asamblea Nacional, el gobierno considera que están manejando la economía muy bien, que las cosas están yendo muy bien.
pero las cosas no están yendo muy bien porque la gente está en el estado en que está. Entonces, esto requiere un cambio radical y los ecuatorianos tendremos que esperar y aspirar a que en una nueva elección, un nuevo gobierno, no con sentido social solamente, sino con sentido social, con sentido de inversión pública y con sentido de eficiencia pública, comience a cambiar las cosas. Una reestructuración en definitiva de la institucionalidad, o más bien dicho, una reconstrucción de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Porque los graves problemas que tiene el Ecuador no son solo económicos, es la administración de justicia, es la ruptura de la institucionalidad, es la inseguridad, la delincuencia, el terrorismo, es la destrucción de la inversión pública en el Ecuador. La inversión pública está destruida en el Ecuador. Entonces requieren cambios sustantivos. Yo no, en este momento no viene al caso darles una serie de cifras que podría darles de cómo está la economía. Pero no es la economía que nos dijeron ayer. La economía, esta que siente la gente, está expresada en cifras y en cifras oficiales. No nos queda más a los ecuatorianos que esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos y pedir a Dios que Dios bendiga al Ecuador, ¿no? Sí, estimado economista, eso es lo que nos viene porque, bueno, la verdad es que ojalá Dios bendiga al Ecuador porque estamos viviendo esta incertidumbre mismo, crea incertidumbre en los mercados, estimado economista. O sea, estamos viviendo todavía, o sea, sí está el decreto, pero todavía no se ha pronunciado la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si se baja el decreto? Porque no hay la causal para la muerte cruzada. Esto va a crear justamente esa incertidumbre que va a afectar a la economía de todos los ecuatorianos. Y con esto, pero hay síntomas ya de fuerza, hay síntomas de fuerza porque hoy en la mañana han sido desalojados, según estaban informando algunos medios de comunicación, han sido desalojados de la Asamblea, trabajadores de la Asamblea, que seguramente son trabajadores agrupados a los diferentes legisladores, y han sido desalojados por la fuerza pública. Es decir, mire, este tipo de cosas se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo terminan. Ojalá prime la sensatez y las cosas que tengan que hacerse, en primer lugar, se hagan con la Constitución en la mano, con la ley en la mano y respetando la dignidad de las personas de uno y de otro lado. Pero además, teniendo conciencia de que hemos llegado al punto que hemos llegado como consecuencia de todo lo que se ha hecho estos 2 años y como consecuencia del arrastre también de los 4 años del señor Moreno, que fue el que entregó el país a la derecha neoliberal, que es la única que se ha beneficiado aquí, la única que ha obtenido grandes beneficios, mientras la gente literalmente se ha estado muriendo de hambre, como está ocurriendo ahora mismo con un enorme porcentaje de la población. Mire lo que pasa en las propias redes sociales, en las plataformas digitales. La gente necesita contribuciones para poder subsistir. El estado de la economía es tal que todo el mundo está afectado menos un grupo, un sector, que son los que se han beneficiado desde hace 6 años. Y nadie quiere que no se beneficie. Sí que se beneficien, pero no solo ellos, sino que el crecimiento y los beneficios sean compartidos con toda la sociedad. ¿Cómo puede ser posible que hayan muerto más de 80 niños, según están denunciando los propios medios de comunicación? Que hayan muerto más de 80 niños enfermos de cáncer porque no tuvieron medicinas para ser atendidos. Y que más de 100 personas que necesitaban hacerse diálisis en el Seguro Social, por no haber recibido las diálisis ni la atención, más de 100 personas adultas hayan fallecido. Esa es una catástrofe y es un ejemplo de lo que significa el austericidio, de lo que significa la economía neoliberal, que cree que la destrucción del gasto público, que cree que la destrucción de la inversión lleva a unos equilibrios fiscales que ni siquiera los han conseguido. Los equilibrios fiscales son un medio para llegar al objetivo, no son un objetivo. El objetivo central es el bienestar de la gente. El objetivo central es que la gente tenga posibilidades para progresar. El objetivo central de la economía es luchar contra la pobreza y vencerla, o por lo menos reducirla. Y aquí ha ocurrido lo contrario. Ecuador es el único país en Latinoamérica que luego de 2 años de rebote ni siquiera pudo recuperar el crecimiento económico que perdió durante el lapso del año 2020. Y así hemos estado. Encima de eso cayeron los diluvios, los terremotos, y cayó también esta desgracia del narcotráfico, del narcoterrorismo, que le tiene a la población en una situación realmente terrible.
Son todas estas cosas las que está sufriendo la población. Y son todas estas cosas las que hay que solucionar. Son estas cosas las que hay que solucionar y esperar a ver qué es lo que sucede. Estimado economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, darnos la visión de lo que puede suceder en estos días, en este día en el que puede darse otra situación. Como digo, la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado y esto puede seguir de largo, pero ya se creó o ya se encendió la mecha. Estimado economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos conversando sobre estos temas económicos. Muchas gracias. Gracias, estimados amigos. Nosotros regresamos luego de este corte con las noticias de la comunidad. Ya está nuestro compañero Adrián Caiza listo para darnos las noticias de la comunidad.